Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos un día más acá, como cada día lunes, estudiando la palabra del Señor y seguimos con nuestro estudio del libro de Isaías. Y el día de hoy, mis queridos hermanos, nos toca hablar sobre Isaías, capítulo 34 al capítulo 39. Y el título del estudio, ¿cierto?, se llama El gozo de los redimidos. Bien, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que nosotros encontramos, cierto, en el capítulo 34 al 39? Estos capítulos abarcan el periodo de mayor amenaza que recibió, cierto, el pueblo de Judá por parte del rey de Asiria. Samaria ya había sido tomada en el año 722 a.C. Y Dios ocupa, cierto, al profeta Isaías para poder dar respuestas al rey Ezequías y también para dar una palabra de consuelo, de ánimo al pueblo de Judá en medio de las pruebas que ellos estaban viviendo como nación. Así que, mis queridos hermanos, yo les animo, ¿cierto?, a poder abrir su Biblia en Isaías capítulo 34 y vamos a ver el versículo 1 y 2 y dice así la palabra del Señor. Acercaos naciones y juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra las naciones e indignado contra todo el ejército de ellos, y las destruirá y las entregará al matadero. En estos capítulos, mis queridos hermanos, nosotros podemos encontrar el juicio de Dios en contra de todas las naciones. Si nosotros hacemos un resumen y a grandes rasgos hablamos, ¿cierto?, de qué es lo que ha venido hablando el profeta Isaías desde el capítulo 1 al capítulo 34, nosotros encontramos muchas palabras de juicio, de condenación de parte de Dios para aquellos, ¿cierto?, que se rebelan de sus mandamientos, aquellos que quieren vivir una vida a su manera, o aquellos que no toman en cuenta, ¿cierto?, la palabra del Señor. Y nosotros sabemos de que una de las consecuencias del pecado, que dice la palabra del Señor, es que la paga del pecado es la muerte. Y por el pecado, ¿cierto?, de aquellas naciones, de aquellos pueblos, Dios enviaba juicios. Dios, por ejemplo, enviaba diferentes tipos de juicios. Podía ser una pestilencia, una enfermedad, podía ser también guerra con las naciones vecinas. Y nosotros, ¿cierto?, encontramos este panorama desde el capítulo más o menos 1 al capítulo 34. Y en este capítulo 34, ¿cierto?, nosotros vemos un doble cumplimiento de las profecías de juicio, ¿cierto?, hablando de que Dios un día va a juzgar a todas las naciones. En el día final, ¿cierto?, el Señor va a juzgar a todas las naciones. Y acá también específicamente esta profecía se refiere, ¿cierto?, a que Dios va a juzgar a los enemigos de Él y del pueblo de Dios. Y tomando, ¿cierto?, este capítulo 34, nosotros podemos ver que específicamente habla del juicio que Dios enviará, ¿cierto?, contra el pueblo de Edom. ¿Quién eran los edomitas? Si nosotros recordamos en el libro de Génesis cómo nace, ¿cierto?, el pueblo de Edom, nosotros podemos ver de que Israel y Edom tenían un parentesco, ¿ya? Jacob o Israel con Esaú, ¿cierto?, eran hermanos. Y bueno, de ambos, ¿cierto?, nacieron naciones. De Jacob nació el pueblo de Israel, con los 12 patriarcas se forma la nación de Israel. Y Edom, ¿cierto?, son los descendientes de Esaú, y entre ellos siempre ha habido una rivalidad. Durante toda la historia bíblica nosotros podemos encontrar de que entre ellos nunca hubo, ¿cierto?, un acercamiento y siempre fueron adversarios. Entonces esta palabra a nosotros nos habla del juicio que Dios va a emitir en contra de los enemigos de su pueblo y también, ¿cierto?, en contra de aquellos que se oponen a su plan, a sus propósitos, y también aquellos, ¿cierto?, que deciden ser desobedientes a la palabra del Señor. Trayendo, mis queridos hermanos, esta palabra para nuestro tiempo en el día de hoy, la Biblia nos habla, ¿cierto?, de que solamente hay dos lugares para la vida del hombre. Después de esta vida, ¿cierto?, solamente hay dos lugares. Está la vida eterna, la salvación, que es donde vamos a poder estar con Cristo por toda una eternidad, y también está la condenación eterna, un lugar de tormento, de juicio, de dolor, de lloro, de quebranto, y no va a ser un lugar agradable. Los que amamos al Señor, los que servimos al Señor, los que somos parte del pueblo de Dios, aquellos que nos esforzamos, ¿cierto?, por guardar la palabra del Señor y tener comunión con Dios, vamos a ir a aquel lugar, ¿cierto?, de gozo, de alegría, de paz, al paraíso del Señor, a la vida eterna. Pero aquellos que son rebeldes al plan de Dios, aquellos que se oponen al Señor,
aquellos que no toman en cuenta al Señor, aquellos que han querido vivir una vida a su manera. La palabra del Señor dice de que ellos pasarán a una eternidad, ¿cierto?, de condenación eterna. Y la palabra, ¿cierto?, nos habla de esto de una forma muy clara. Quizás en esta vida, mis queridos hermanos, nosotros podemos vivir de una forma muy cómoda, ¿ya? Hay personas que hacen injusticias y viven cómodamente, quizás no les falta nada en la vida y tienen un buen pasar hablando de esta vida terrenal. Y hay personas que aman al Señor, que se esfuerzan por hacer la voluntad del Señor, pero quizás no tienen las mejores condiciones económicas. Entonces mucha gente tiende a confundirse con esto. Quizás porque tengo un buen pasar, quizás porque me va bien en la vida, quizás, ¿cierto?, porque no tengo aflicciones, no tengo problemas, enfermedad, significa que gozo de la aprobación del Señor. Y esto no es así, mis queridos hermanos. Ya, como tampoco es cierto que si una persona necesariamente pase por pruebas, dificultades, problemas económicos, enfermedades, significa que está sufriendo la desaprobación del Señor. Nosotros en la Biblia encontramos una historia, la historia del rico y Lázaro. En esta historia encontramos de que había un rico que vivía con deleite, vivía espléndidamente, todos los días hacía banquete, pero también a la puerta había un mendigo llamado Lázaro, que él solamente anhelaba saciarse de las migajas que caían de este hombre rico. Dice la palabra que ambos partieron, un día dejaron este escenario de la vida, pero Lázaro fue llevado al seno de Abraham, al paraíso, mientras que el rico fue atormentado, por toda una eternidad. La palabra de Dios nos declara que el infierno, la condenación, el juicio, trayendo la palabra para nuestro tiempo, eso fue preparado para el diablo y sus ángeles. Dios en ningún momento, mi querido hermano, pensó en el hombre, que el hombre fuera a parar a aquel lugar. Dios para el ser humano creó un paraíso, un Edén. En el principio, dice la palabra, Dios creó los cielos y la tierra, y Dios formó al hombre, del polvo de la tierra, lo puso ahí en el jardín del Edén, y el Señor creó un paraíso para el hombre. Pero por causa del pecado, por causa de la maldad, el hombre va a parar a aquellos lugares cuando el hombre no se arrepiente, cuando no tiene fe en el Señor y cuando insiste, en vivir en su vida de pecado. Dice la palabra, en Apocalipsis, capítulo 21, Apocalipsis, capítulo 21, la palabra de Dios en el versículo 7 y 8 dice así, y dice así la palabra del Señor: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Allí será la muerte segunda. Así que, mis queridos hermanos, como le estaba hablando, de la palabra del Señor, en esos tiempos, los reyes vivían los juicios de parte del Señor, vivían que un pueblo más fuerte asediara su ciudad, llevaran cautivos a sus ancianos, sus jóvenes, mataran, a las personas, pasaban hambre, muchas penurias, y eso eran juicios, que ellos vivían por causa de su pecado. Pero ya en este tiempo, muchas veces quizás nosotros no vemos esa misma situación, pero nosotros vamos a enfrentar también un juicio, y lo importante es que nosotros debemos preguntarnos si estamos preparados para ese día, para cuando partamos de este escenario de la vida y nos presentemos, delante del Señor. Cada uno, dice la palabra, que vamos a tener que dar cuenta delante del Señor, y conforme a nuestra obra, conforme a nuestra fe, conforme a nuestra relación con Dios, es donde vamos a pasar una eternidad. Así que, mi querido amigo, mi querido hermano, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Si hoy tenemos soplo de vida, un aliento de vida, es porque Dios cada día renueva su misericordia y su fidelidad sobre nosotros. Entonces, mi querido amigo, si hay algo que te está apartando del Señor, hay algo que te está separando de Dios, del plan de salvación del Señor, hoy es tiempo de poder arreglar cuentas con Dios, de declarar, aquello que estás haciendo mal y ponerte en línea con Dios, para que en vez de enfrentar un juicio de parte del Señor en el día de mañana, en la eternidad, tú puedas enfrentar al Señor de una buena forma, y Dios te pueda decir: venid, bendito, de mi Padre, venid a aquellas moradas que tengo preparadas, para mis siervos, aquellos que hacen mi voluntad.
Ahora, mis queridos hermanos, en el capítulo 35 del libro de Isaías, en el versículo 1 y 2, dice así la palabra del Señor: se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Acá, cierto, en este capítulo 35 del libro de Isaías, nosotros nos encontramos con el futuro glorioso que Dios le promete a su pueblo fiel. Así que después de este juicio, cierto, que un día Dios enviará sobre todas las naciones a nivel general, nosotros sabemos, mi hermano, de que el tiempo va aumentando, ¿cierto? Y los días se van poniendo cada vez más malos. Cuando llegue, ¿cierto?, el tiempo que Cristo venga por segunda vez a juzgar el mundo, ¿cierto?, ciertamente Él va a establecer un reino que se conoce como el reino milenial, y allí nosotros podremos gozar, ¿cierto?, de lo que es el gobierno del Señor por mucho tiempo, ya por toda una eternidad, aquellos que somos fieles al Señor. Pero en esta vida terrenal, ¿cierto?, el mundo va a ir empeorando cada día más. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, nosotros encontramos de que en cada caballo, en cada trompeta, en cada juicio que Dios emite contra el mundo va empeorando cada vez más, y en vez de volverse al Señor, ellos se empecinan en su pecado cada vez más. Pero va a llegar el día, ¿cierto?, que Dios establezca su gobierno, un gobierno, mi querido hermano, parecido a como Él lo creó en el principio en el Edén. Y Isaías también nos habla de este panorama, de lo que es el gobierno del Mesías, el reino milenial, ¿cierto?, que va a ser una época de prosperidad, una época de bendición, una época donde no van a haber enfermedades, tristezas, lamento, llanto, ni lloro, ni nada de aquellas cosas. Un tiempo donde Dios va a enjugar la lágrima de cada uno de sus hijos, un tiempo donde no habrá enfermedad. ¿Ya? Y ese es el tiempo que nosotros esperamos como hijos del Señor. Y Dios nos anima por medio, ¿cierto?, de este capítulo 35 de Isaías, a no perder la fe, sino a tener esperanza en el Señor, tener fe en Dios, animarnos los unos a los otros para no perder este galardón, ¿cierto?, para no perder esta promesa que Dios nos hace. Mire lo que dice el versículo 3 y 4 del capítulo 35, dice así: fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Esta palabra nos anima a que nosotros podamos estar los unos a los otros, animándonos, ¿cierto?, a no perder la fe, no perder la esperanza, no desanimarnos, no cansarnos en el camino, porque pronto viene la recompensa, pronto del Señor, ¿cierto?, va a venir la retribución, el pago, ¿cierto?, para sus hijos. Así que, mi querido hermano, yo te animo por medio de esta palabra. Dios tiene un futuro prometedor, Dios tiene cosas buenas preparadas para nosotros, Dios tiene un lindo tiempo preparado para el hombre, para la mujer que pone su fe en Él, su confianza en el Señor y que busca, ¿cierto?, hacer la voluntad del Señor. Dios tiene planes de bien, como dice la Escritura, y no de mal, pero está en ti el día de hoy el poder tomar esa decisión de someterte al plan del Señor y buscar la voluntad del Señor para poder alcanzar, mi querido hermano, esta bendición, ¿cierto?, estas promesas, este futuro glorioso. Para poder alcanzarlo, nosotros en primer lugar debemos creer en el Señor, debemos aceptar al Señor, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tener una relación con el Señor Jesucristo. Y lo segundo es obedecer la palabra que Él nos trazó. No basta solamente, ¿cierto?, con decir de una forma superficial yo creo en Dios y seguir viviendo a la manera de uno. No basta simplemente decir yo creo que Jesucristo es real o que Él vino una vez y tú seguir en tus propios caminos, en tu propia forma de caminar. Hay que tener una relación personal con el Señor. No basta solamente oír la palabra, no basta solamente conocer la palabra, hay que tener una vida de obediencia a la palabra del Señor. Y ahí es cuando nosotros tenemos una relación personal con Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 8 de este capítulo 35. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos.
el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hay un camino que Dios nos trazó para nosotros sus hijos, y ese es un camino de santidad, un camino, cierto, como el Señor lo dice, que es una puerta estrecha, un camino angosto, y ese es el camino que nos lleva a la salvación y nos lleva a la vida eterna. El mundo, cierto, va por el camino ancho, quiere entrar por la puerta ancha, ahí nadie le dice de que está mal, nadie le dice que debe corregir su camino, nadie le dice, cierto, estás equivocado, cada uno camina como bien le parece. Ese es el caminar del mundo, pero nosotros tenemos una regla de fe, de práctica, que es la palabra del Señor, la cual debe regir nuestra vida y la cual nos enseña a cómo nosotros debemos caminar, cierto, para poder alcanzar esta salvación. Es verdad que no somos salvos, mis queridos hermanos, por obras que nosotros podamos hacer. Dice la palabra, Dios preparó estas obras de antemano para que nosotros las hiciéramos, ¿cierto? Y mostráramos el amor de Dios a aquellas personas que pasan necesidad, o mostráramos nuestro amor por el Señor. Pero sí es verdad, mi querido amigo, de que nosotros debemos obedecer y guardar la palabra, porque la Escritura dice, el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y si nosotros decimos que amamos al Señor, que Dios es lo más importante en nuestra vida, nosotros debemos guardar la palabra del Señor. Jesús dijo, ustedes son mis discípulos si hacen lo que yo les mando. Y también, cierto, el Señor un día les declarará a algunos, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hacían lo que Dios les pedía. Entonces es importante que nosotros caminemos, cierto, en la palabra de Dios, en la voluntad del Señor, para poder alcanzar esta salvación que Dios les promete y que Dios les ofrece, cierto, a toda la humanidad. La salvación, mi querido amigo, es para todos los hombres. Es para todo hombre, mujer, niño, joven, anciano, adulto. Cristo murió en la cruz por toda la humanidad, con sus brazos bien extendidos para poder recibir a todo aquel que quisiera tener un encuentro, una relación personal con Él. Jesús pagó el precio por toda la humanidad, pero está en tus manos el aceptar este sacrificio, el rendir tu vida, tu corazón al Señor, el recibir esta salvación que Dios te ofrece. Amén. De una forma totalmente gratuita. El Señor murió en esa cruz, Él pagó el precio de nuestra salvación, y hoy el Señor lo único que nos pide es que tengamos fe en Él, nos arrepintamos de nuestros pecados, es decir, cambiemos nuestro estilo de vida, reconozcamos nuestros malos caminos y ahora vivamos una vida en obediencia al Señor. En el camino de Dios, mis queridos amigos, mi querido hermano, es más importante obedecer que hacer cosas. Es más importante obedecer que hacer cosas. Muchos se confunden y creen que están bien con Dios porque hacen muchas cosas, ¿cierto? O ayudan a mucha gente, o siempre quieren servir, o siempre quieren estar haciendo cosas. Pero para Dios es más importante obedecer su palabra, tener una relación con Él, estar en su presencia, ser realmente un hijo de Dios, que hacer un montón de cosas, ¿ya? Nosotros, mis queridos hermanos, como les decía, no somos salvos por hacer cosas. Debemos hacer cosas, pero es más importante para Dios que obedezcamos y guardemos su palabra. Es ahí donde se demuestra nuestro amor por el Señor. Bien, y estos capítulos de Isaías, ¿cierto? También nos habla, ahora volviendo al contexto histórico, al tiempo, ¿cierto?, en que estaba viviendo el profeta Isaías, después que nos habla del juicio a las naciones, ¿cierto?, después que nos habla de la promesa para aquellos que son fieles al Señor, también volviendo a su tiempo, a su contexto, ¿cierto?, a la situación histórica que ellos estaban viviendo. Él nos habla en el capítulo 36 del orgullo que tenía el rey de Asiria. El reino de Asiria era el imperio que dominaba en aquel entonces, ¿ya? Era el imperio que tenía el gobierno, el control geopolítico, ¿cierto?, de toda esa situación, y ellos, ¿cierto?, estaban amenazando con invadir, ¿cierto?, al reino de Judá. Como ya dijimos, el reino de Samaria había sido cautivado, ¿cierto? Había sido tomado en el año 722 antes de Cristo, y ahora los asirios, no contentos con esto, querían también tomar cierto poder y autoridad sobre Judá, sobre Jerusalén. En aquellos tiempos, ¿cierto?, reinaba un rey en Judá que se llamaba Ezequías. Y el rey Ezequías, mis queridos hermanos, se conoce en la Biblia no como un rey malo. Cometió, ¿cierto?, un par de errores, unos pequeños errores, pero él pasó en general a ser un rey bueno. Y el rey de Asiria, ¿cierto?,
por medio de su general, el Rabsaces, envió, ¿cierto?, a tomar a Judá. Y dice la palabra del Señor de que el Rabsaces estaba afuera de las murallas de Jerusalén y él en voz alta se ponía a gritar en lengua hebrea para amedrentar así al pueblo de Judá, al rey, a todos los oficiales, los gobernantes, y él los amenazaba, le decía: mira, yo vine acá en nombre del rey de Asiria, nadie puede contra el rey de Asiria, los mismos altares que Ezequías había derribado, ¿cierto?, que no pudieron los dioses, ¿cierto?, de las otras naciones contra mí, pero yo voy a vencer, ¿cierto?, dice el rey de Asiria y todo eso. Y toda esta amenaza que hacía el Rabsaces en nombre, ¿cierto?, de Sennacherib, que era el rey de los asirios, la hacía en lengua hebrea y amenazaba y amedrentaba al pueblo. Tú eso lo puedes leer en el capítulo 36, ¿cierto?, del libro de Isaías. En cambio, ¿cierto?, el Señor le dijo a los judíos que debían confiar en Jehová. Dios le dijo al pueblo que debía poner su confianza y su fe en el Señor. Vimos en el estudio anterior de que muchos reyes, cuando se veían amedrentados, querían hacer alianzas con otras naciones para poder salir, por así decirlo, del problema. Pero Dios le habla al pueblo y le dice que pongan su fe y su confianza en Dios. Nosotros vemos en el capítulo 37, en el versículo 14 y 16, que el rey Ezequías, al verse amenazado, ¿cierto?, por el Rabsaces, este general de los asirios, él clamó al Señor, él oró al Señor y pidió dirección de parte de Dios. Y también el rey Ezequías envió, ¿cierto?, a buscar un consejo de parte de Dios por medio del profeta Isaías en medio de la prueba. Esto nosotros lo encontramos en Isaías capítulo 37, en los versículos 35 al 38. Nosotros ahí encontramos de que el rey Ezequías, al verse amedrentado, al verse bajo presión, al verse, ¿cierto?, en la tentación de qué es lo que voy a hacer en este tiempo de prueba, al verse en esa situación tan difícil, él entra en el templo, ora al Señor, presenta las cartas, ¿cierto?, de amenaza que le había mandado el Rabsaces delante de la presencia del Señor y le pide a Dios que haga una obra sobrenatural, ¿cierto?, para poder salvarle a él y a su pueblo. Y también envía, ¿cierto?, a sus oficiales a que le hablen al profeta Isaías y le digo: ¿qué palabra de Dios hay para mí y hay para esta nación? A lo que el profeta Isaías le responde: mira, así le responderás, ¿cierto?, al Rabsaces, al rey de Asiria, que en el Señor hay salvación. Así que, mis queridos hermanos, nosotros en medio de las pruebas, de las dificultades, lo que aplicamos de esta palabra para nuestra vida, en medio de las pruebas, de las dificultades, debemos buscar dirección de Dios por medio de la palabra y por medio de la oración. Solo así nosotros podremos obtener la victoria de parte del Señor. En medio de la dificultad que tú te encuentres, problema económico, problema matrimonial, problema de salud, problemas quizás interpersonales, busca siempre la dirección del Señor por medio de su palabra y por medio de la oración. Y si tú haces esto, al igual que al rey Ezequías, Dios te dará la victoria. Presenta las cosas delante del Señor. Dice el Salmo, ¿cierto? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Presenta la situación delante del Señor. Guarda silencio delante de Dios y el Señor hará. Así que, mi querido hermano, no importa la situación que tú estés viviendo, Dios conoce todas las cosas, pero Dios necesita que salga tu oración de tu corazón y que tú le hables a Dios y le digas: mira, Señor, mira, papá, esto es lo que estoy sufriendo, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que estoy pasando, tú conoces todo y necesito tu ayuda, y Dios va a obrar. Quizás, mis queridos hermanos, Dios no responda en el instante de forma inmediata, ¿cierto? Quizás Dios pueda esperar un tiempo, un par de días y dé la respuesta. O quizás Dios no responda de la forma que tú estás esperando que Él responda, ¿ya? Pero recuerda siempre esta promesa de parte del Señor, que Dios responde nuestras oraciones de forma aún más abundante de lo que nosotros pedimos, clamamos o entendemos. Cuando Dios dice no a una respuesta a nuestra oración, es porque Dios tiene preparado un plan mejor para nuestra vida. Amén. Bien, mi querido amigo, mi querido hermano, pasemos ahora a ver, ¿cierto?, los capítulos 38 y al capítulo 39. Ahora vamos a hablar del error que cometió el rey Ezequías.
Dijimos, ¿cierto?, que el rey Ezequías fue un rey bueno, que se caracterizó por hacer varias reformas en el pueblo de Judá, un rey que se esforzó por llevar al pueblo a la verdadera adoración al Señor. El rey Ezequías derribó muchos altares, ¿cierto?, que donde los israelitas, la región del norte, adoraban a otros dioses. El rey Ezequías los derribó y él trató de instalar una reforma en el pueblo, ¿cierto?, de Judá. Pero lamentablemente este rey, a pesar, ¿cierto?, de que fue un rey muy bueno, igual cometió algunos pequeños errores que finalmente le costaron, quizás no a él, ¿ya?, sino a sus descendientes más adelante le costó pagar el precio de los errores que él había cometido. Mira lo que dice el capítulo 38. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, ¿ya? ¿Qué es lo que había sucedido? El rey Ezequías había enfermado de muerte, no había esperanza para su vida, ¿cierto? Y nosotros debemos entender que como hijos del Señor nosotros también nos vamos a enfermar. No somos inmunes a la enfermedad, no somos inmunes al dolor, y quizá en algún tiempo, en alguna temporada de nuestra vida tendremos que pasar un periodo de enfermedad, de dolencia, de aflicción, y esto es parte natural de la vida. Algún día como hijos del Señor igual vamos a morir. Vamos a partir de este escenario de la vida, y eso no debe tomarnos a nosotros por sorpresa o creer de que porque somos hijos del Señor somos inmunes al dolor, la muerte, la enfermedad. Un día vamos a enfermar, pero en medio de la enfermedad nosotros podemos hacer algo. Podemos clamar al Señor. El Señor le dice a Ezequías en el capítulo 38, versículo 2. Entonces, en el capítulo 38, versículo 1, le dice: y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dice así Jehová: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Cuán importante, mi querido hermano, es poder tener nuestra casa en orden. Dios le dijo, ¿cierto?, a Ezequías: estás enfermo, vas a morir, pero necesitas ordenar tu casa. Y es importante, mi hermano, el poder tener nuestra casa en orden, tener nuestra casa ordenada, nuestra familia sirviendo al Señor, nuestras deudas canceladas, tener nuestra casa en orden, todo de forma legítima, ¿ya? Porque si un día, ni Dios lo quiera, ¿cierto?, para nuestra vida, partimos de este escenario de la vida, lo que queremos es no dejar un mal legado para nuestros descendientes o para las personas que queden, sino poder dejarle el camino preparado para que ellos puedan salir adelante, ¿cierto?, en medio de las dificultades. Entonces, mi querido hermano, esta es una palabra que también nos enseña a que debemos tener todas las cosas en orden. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías le dijo: morirás, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hizo Ezequías? Ezequías oró al Señor. Dice que volvió su rostro a la pared, se puso a clamar al Señor, le dijo: Señor, mira, yo te he servido, he tratado de ser fiel, ten misericordia de mí. Y antes que Isaías, ¿cierto?, abandonara el palacio, Dios le habla al profeta y le dice: vuélvete y entrégale esta palabra. El Señor dice que te voy a añadir 15 años de vida, ¿ya? Y Dios le dio un milagro, ¿cierto? Le dio una señal como milagro al rey Ezequías. Le dijo: mira, el reloj va a descender, ¿cierto?, un par de grados, y esta va a ser la señal que yo te doy de que Dios va a hacer una obra sobrenatural en tu vida. Finalmente el profeta Isaías, ¿cierto?, le dice a aquellas personas que estaban rodeando al rey Ezequías: pongan masa de higo, ¿cierto?, en aquella llaga que está produciendo la enfermedad, y este rey va a sanar. ¿Qué lecciones nosotros podemos aprender de esta historia? Que los hijos de Dios, como dijimos, también nos enfermamos. También vamos a pasar por tiempos de enfermedad, tiempos de dificultad. Pero si oramos al Señor y es la voluntad de Dios, Él va a obrar sanidad en nuestra vida. Dice la palabra del Señor que Él es quien perdona todos nuestros pecados, el que nos sana también de todas nuestras dolencias. Dice la palabra que por sus llagas nosotros somos curados, somos sanados. Dice la palabra en el Nuevo Testamento: sobre aquellos que están enfermos colocaremos las manos y van a sanar. Así que si oramos y es la voluntad del Señor, ocurrirá un milagro. Pero sí, nosotros siempre debemos tener nuestra casa en orden, por si algún día, mis queridos hermanos, nos toca partir de este escenario de la vida, poder dejar las cosas en orden y que no nuestra descendencia sufra las consecuencias de nuestras malas decisiones. Ahora, otra cosa que podemos aprender de esta palabra es que Dios puede usar varios medios legítimos para poder darnos una sanidad.
Por ejemplo, si hay una enfermedad, mi hermano, la Biblia dice que podemos orar, llamen a los ancianos de la iglesia, oren por la persona, ungiéndola con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Pero también Dios puede usar la ciencia médica, ¿cierto? Un remedio, un medicamento, un tratamiento, Dios también lo puede usar, medios legítimos para operar sanidades. Dios tiene diversas formas de sanar a las personas aún en este tiempo. Ahí con el rey Ezequías utilizó una masa de higo, ¿cierto? Cuando Cristo vino y estuvo acá en la tierra, dice de que en una oportunidad hizo barro, ¿cierto?, con saliva, y la untó en los ojos de la persona para que pudieran ver. Cristo sanaba a la distancia, poniendo las manos sobre los enfermos, declarando la palabra solamente. Dios tiene diversas formas de sanar, pero deben ser medios legítimos. Por ningún motivo, mi querido hermano, si usted está enfermo y ora al Señor y quizás Dios no le da la respuesta de forma inmediata que usted desea, por ningún motivo, mi querido hermano, en el nombre del Señor se lo digo, recurra a medios extraños, ocultismo, brujería, santería, a esas cosas, mis queridos hermanos. Dios rechaza totalmente todos esos medios satánicos, ¿cierto?, para obtener una sanidad, un milagro. No vaya donde un santo a clamarle a una estatua de yeso que lo sane, ya que detrás de eso, ¿cierto?, hay poderes demoníacos que quizás pueden hacer un milagro, pero su vida va a quedar atada al reino de las tinieblas, y finalmente usted se va a perder y va a tener que ser una persona dependiente, ¿cierto?, del poder oscuro, ¿cierto?, de Satanás, para poder estar bien durante su vida. Y claro, se le va a solucionar un problema, pero en su vida se le van a generar 10, 20, 30 problemas más por estar alejado de la voluntad del Señor. Dice la Escritura que después que el rey, ¿cierto?, se sanó, vinieron de Babilonia unos mensajeros a saludar al rey, a felicitarlo por esta sanidad que había ocurrido y por el milagro, ¿cierto?, que vieron que retrocedió el reloj. Entonces, cuando llegan donde el rey Ezequías, contento con su visita, le muestra todos los tesoros de su casa. Le muestra, ¿cierto?, su casa de armas, sus tesoros preciosos, lo que habían guardado sus antepasados. Le mostró todo, no hubo nada en su casa que el rey no le mostrara. Y Isaías se acerca al rey y le dice: ¿de dónde han venido estos mensajeros? ¿Qué es lo que han visto en tu casa? A lo que Ezequías dice: vienen de Babilonia, tierra muy lejana, y vieron todo lo que hay en mi casa. Isaías entonces le declara por palabra del Señor, le dice que vendrá el día cuando todos los tesoros que él y su antepasado han juntado serán llevados cautivos a Babilonia. Y también, ¿cierto?, de sus descendientes, de su familia, ¿cierto?, de sus hijos, de sus nietos, tomarán de ellos y los llevarán cautivos a Babilonia. Y algo que me sorprende, mi hermano, por esto, esta palabra nos habla también del error que cometió Ezequías, es que Ezequías dice, ¿cierto?, en el capítulo 39, en el versículo 8, dice: y dijo Ezequías respondiendo a Isaías: la palabra de Jehová que me ha hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Mis queridos hermanos, ¿qué lecciones sacamos, ¿cierto?, de esta palabra? Nosotros debemos ser prudentes en nuestra forma de vivir. Debemos ser prudentes en nuestro trato con las personas. Debemos ser prudentes en todo aspecto de nuestra vida. La prudencia habla de sabiduría. Prudentes, mi hermano, con lo que publicamos en nuestras redes sociales, si lo tomamos para nuestro tiempo. Prudentes, mis queridos hermanos, en nuestra forma de vestir. Prudentes en dar nuestras opiniones personales. Debemos ser prudentes. Isaías cometió un error diplomático. A los mensajeros que vinieron, él pensó que venían con una buena intención y él les descubrió su corazón, abrió su corazón de par en par sus tesoros y le mostró todo lo que había en su casa, no sabiendo la mala intención que traían estos mensajeros de Babilonia, y ese error le costó muy caro. Lo otro, no debemos ser egoístas. Ezequías, cierto, la respuesta que da es que dice: bueno,
por lo menos en mis días va a haber paz, pero para mis descendientes no me importa si ellos son llevados cautivos, si se llevan los tesoros, si viene lo que venga, ¿cierto? Para ellos, total, en mi tiempo, en mis días va a haber paz. Y esa es una mentalidad egoísta, mi querido hermano, ¿ya? Nosotros no podemos pensar en que por lo menos mientras estemos nosotros haya paz, prosperidad y que esté todo bien. Total, los que vengan después que se la arreglan como puedan. Nosotros no podemos pensar de ese punto de vista, ¿ya? Así que este fue el error que cometió el rey Ezequías. Así que mis queridos hermanos, ¿qué enseñanza sacamos de este estudio del día de hoy? En primer lugar, lo que le quiero decir es que mientras hay vida, hay esperanza. Esta es una frase que nosotros siempre ocupamos en nuestra iglesia. Mientras hay vida, hay esperanza. Hay un juicio, ¿cierto? Un juicio para todo hombre, para todas las naciones. Un día en que Dios va a juzgar y va a condenar el pecado. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Y si hoy tú tienes un soplo de vida, si hoy tú tienes salud, si hoy tú puedes caminar, pensar, respirar, hay esperanza. Si amanece el día de mañana con vida, es porque Dios un día más renovó su misericordia. Y si estás alejado del Señor por cualquiera sea el motivo, es tiempo de volver al camino, reconciliarte con Dios, porque Dios es amplio en perdonar, grande en misericordia, grande en amor, y Él te recibe con los brazos abiertos, porque Dios tiene un plan de bien y no de mal, tiene un futuro glorioso para sus hijos, una vida eterna, una eternidad, un reino mesiánico donde vamos a vivir y disfrutar lo que es el gobierno del Señor. Ese es el plan de Dios para sus hijos, ¿ya? Pero para poder entrar allí hay que estar a cuentas con Dios, obedecer la palabra, estar alineados con la voluntad del Señor. Lo otro que nos enseña esta palabra es que en medio de las enfermedades, en medio de los problemas, las situaciones difíciles, las pruebas de la vida, cualquier cosa que nos pueda afectar, nosotros debemos clamar al Señor y buscar de Dios la dirección en su palabra. En medio de cualquier situación, mi hermano, que tú puedas vivir, busca a Dios en oración y busca dirección de Dios en la palabra, ¿ya? Y Dios, si tú sigues el consejo del Señor, Dios te va a sacar en victoria, Dios te hará más que vencedor. Acá vemos de que el rey Ezequías, al verse amenazado, ¿cierto?, por este gran ejército, él clamó al Señor, buscó dirección de Dios y Dios le dio la victoria. Antes que confiar en el hombre, él puso su confianza en Dios y Dios lo bendijo por aquello. Y lo otro que sacamos, ¿cierto?, de esta enseñanza del día de hoy es que debemos ser prudentes, ¿ya? No pensar solamente en nuestro propio beneficio. Debemos ser prudentes con lo que mostramos al mundo, con cómo nos comportamos, por lo que decimos, con lo que hacemos. Debemos ser prudentes. Dios nos hace un llamado a la prudencia. El pecado de Ezequías consistió en una imprudencia. Él debía ser un hombre reservado, ¿cierto? Un hombre que quizás le diera la gloria al Señor por la sanidad y hasta ahí quedaba todo. Pero él abrió su corazón demasiado, abrió los tesoros de su casa y finalmente ese error diplomático le costó muy caro. Yo te invito a que tú seas prudente. Si tú abres tu corazón con alguien, si tú quieres mostrar lo más íntimo de tu corazón, recuerda siempre de que hay alguien, ¿cierto?, en que tú puedes confiar y esa persona es Jesucristo. Él conoce las cosas, Él sabe tu pasado, Él conoce los errores que tú has cometido, Él conoce las faltas que tú cometes. Abre tu corazón con el Señor, ¿ya? Pero también ten cuidado, ¿cierto?, de quizás cometer este pecado de imprudencia y quizás andar contando tus problemas, tus situaciones a todo el mundo, ¿cierto?, y personas que quizás no te van a ayudar en la situación que tú estás pasando. Lo otro es que no podemos pensar en nuestro propio beneficio. Ezequías dijo, bueno, por lo menos en mi tiempo va a haber paz, ¿cierto? Así que no me importa lo que pase, no vivan los demás. Eso es una mentalidad totalmente egoísta. No podemos nosotros decir, bueno, mientras estoy yo, que la empresa ande bien, que el trabajo ande bien, que mi familia esté bien. Total, si me muero, ellos verán cómo se la arreglan. Hay que tener la casa en orden. Amén. Así que Dios te bendiga, mi querido hermano. Y esta es la enseñanza del día de hoy. Muchas bendiciones.